¿Qué les parece si la cantamos todo este mes? Vamos a cantar este himno todo este mes, asegurarnos que podamos prestarle atención a la letra, que no se nos pierda por la pantalla, sino que podamos seguirla también para ver si todos podemos, ¿verdad?, a una voz proclamar este mensaje de esta sublime gracia que nos ha alcanzado en Cristo Jesús. Gracias a Ana y a su familia en esta mañana por guiarnos en la adoración. Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5. Continuamos este mensaje que comenzáramos hace un par de semanas. Este mensaje en la serie Una vida llena del Espíritu. Hemos tomado este capítulo 5 y creemos que en este capítulo 5 de Efesios hay enseñanzas de Dios para nuestras vidas que nos describen, que nos enseñan, que caracterizan lo que es la vida llena del Espíritu de Dios. Y hemos subtitulado esta parte de esta serie en Efesios 5, ambición de santidad. Si recuerdan, hace un par de semanas reflexionábamos juntos que todos nosotros tenemos algún tipo de ambición natural en la vida. Nacemos, crecemos, ¿verdad? Y tenemos ambición de ir a la escuela, de estudiar, quizás de hacernos de una carrera, de un oficio. En algún momento ambición quizás de hacer una familia, de casarnos, quizás de tener hijos. Y así sucesivamente en la vida nosotros tenemos ciertos objetivos y ambiciones. La pregunta entonces era para nosotros, si nosotros tenemos también ambiciones espirituales. Si nosotros en nuestra vida de creyentes tenemos algún tipo de objetivo, de propósito, de ambición espiritual. Y hemos comenzado a decir que la vida llena del Espíritu se caracteriza por una ambición, por un enfoque, por un énfasis. Y es ambición de santidad. Ambición de santidad. No podemos ya más estar confundidos en de qué se trata la vida llena del Espíritu. Una vida que está llena del Espíritu es una vida, como dice en la idea principal que hemos estado compartiendo, que crecientemente anhela, desea separarse del mundo, del pecado, para servir, deleitarse y caminar con Cristo. Eso es la santidad. Crecientemente, ¿qué es la santidad? ¿Qué es una ambición de santidad? Es el deseo, el esfuerzo creciente por separarnos del mundo, de la carne, del pecado, en servicio, en obediencia y en deleite a Cristo Jesús que nos ha salvado. Leamos una vez más estos versículos y continuemos desarrollando esta idea y este tema que nos ocupa. Dice así su palabra en Efesios capítulo 5, comenzando en el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Oramos. Amante Padre, gracias por esta palabra. Una vez más ahora nos preparamos, Señor, con anticipación, porque tu palabra está lista para hoy dirigirse a nuestras vidas, para hablarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para confrontarnos y para cambiarnos en amor. Señor, te pedimos que podamos ser receptivos a tu palabra, recibirla y que ella verdaderamente haya cabida no solo en nuestros oídos, sino en nuestros corazones, y que seamos cambiados por ella. Padre, perdona mis faltas y mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, el apóstol Pablo está hablando con esta región de Éfeso. Está hablando con aquellos creyentes, por lo general gentiles, que se encuentran en esta área de Asia Menor, una iglesia que él fundó, ¿verdad? Allí en sus viajes misioneros, una iglesia donde participó por mucho tiempo con ellos, una iglesia, como hemos dicho, primordialmente compuesta de creyentes gentiles. Y no es muy diferente de nosotros, gentiles también, viviendo hoy en América moderna. Aquel mundo greco-romano de la época, los gentiles en particular, eran caracterizados por vidas de inmoralidad. Sobre todo vidas que eran marcadas específicamente por la inmoralidad sexual. Lo que era la fornicación y la prostitución era parte de aquella sociedad, aún en un sentido religioso. Allá en Corintio, en Asia Menor, en diferentes lugares, en Atenas, había templos dedicados a la adoración de deidades, las cuales involucraban que hubieran prostitutas, que cuando alguien venía a hacer algún sacrificio o ofrenda a los dioses, participaba en estos ritos de orgía y de fornicación con las prostitutas en el templo. Era parte del conocimiento de la antigüedad, en el sentido que ellos tenían equivocadamente de pensar que a través de esa participación en orgías y con prostitutas, los dioses traían fertilidad. Y los dioses continuaban el ciclo de producción y fertilidad en los hogares, en la naturaleza, en las cosechas. Así que para ellos era parte natural de sus vidas lo que era la inmoralidad sexual y la fornicación. Por lo tanto, el apóstol Pablo viene a señalarle a estos creyentes que ahora, como hijos de Dios, Dios los ha llamado a apartarse de esta vida antigua. El apóstol Pablo les dice aquí en el versículo 2, después de haberle dicho, como hemos visto en ocasiones pasadas, como hijos amados, después de haber asegurado su identidad en Cristo y haberles dicho, yo esto lo hablo con hijos, yo esto lo hablo con aquellos que han nacido de nuevo. Yo esto lo comparto y esta enseñanza es para el pueblo de Dios, para aquellos que han pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo ha venido hablando en la carta, explicando las bendiciones, los privilegios, la posición del pueblo de Dios. Si recordamos brevemente, por ejemplo, y vamos ahí a Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo le ha recordado a los efesios y le ha dicho lo siguiente, comenzando en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. El apóstol Pablo ya no está hablando con muertos espirituales.
El apóstol Pablo está recordándole a la iglesia en los Efesios y por ende a toda esta región de creyentes que ya Dios le ha dado vidas, que ellos son hijos amados en Cristo Jesús. Miren las cosas que les ha dicho en Efesios 2 para después traerle esta apelación y esta exhortación a la santidad. Les dice en Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos aquí hoy tienen vida? Qué bueno es poder darle gracias a Dios, porque sabemos que un día estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Pero Él nos ha dado vida. La vida no es solamente el boleto para el cielo. Muchas personas visualizan esta vida en Cristo solamente en términos de un ticket y de un boleto para el cielo. Y yo estoy seguro que si muchos quisieran salvarse de tormento y de condenación, como es el infierno, pues quieren que se les dé y se les entregue este ticket y este boleto para el cielo. Pero las cosas de Dios no funcionan de esa manera. Cuando Dios salva a una persona, sí es verdad que nos da una entrada, nos da un derecho al cielo. Nos da una entrada legal para poder un día llegar al cielo, a ese lugar de gloria, de alegría, de felicidad, de descanso. A ese lugar de justicia, a ese lugar donde todos los anhelos legítimos del ser humano encontrarán cumplimiento y satisfacción. Pero cuando Dios salva a alguien, no solamente te da ese derecho y ese futuro, sino que te pone en ti la vida de ese reino, sino que pone en ti la vida de Dios, para ahora conformarte a la naturaleza de ese reino. Y por eso es que Pablo le dice a los efesios, ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué quería decir eso? Si seguimos leyendo en Efesios 2, el apóstol Pablo le dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduviste quiere decir una manera habitual, una vida continuada. Anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y ahora nos dice que en este mundo hay una corriente que nosotros en otro tiempo seguíamos esa corriente. Quizás para ayudarnos a pensar mejor en esto, ustedes han escuchado que aquí en las playas, nuestras playas aquí de Miami Beach y las playas de la Florida, a veces hay corrientes que les llaman ¿cómo? Rip currents, ¿verdad? No sé en español se dice, resacas. Y si alguien es atrapado en esa resaca, pues ustedes han oído decir que no trates de nadar contra ella porque es inútil, porque la resaca te va a sacar, que debes moverte en la dirección paralela a la costa. Pero pensemos en la idea de esa resaca, esa corriente en la cual estábamos entregados, la cual nos llevaba. Pues dice la palabra que nosotros estábamos en una corriente, era una resaca que arrastraba todo a su paso. Me gusta a mí también pensar, yo les he compartido a ustedes que hay un parque allá en Orlando que se llama Acuática. ¿Cuántos han ido a ese parque? Y ese parque de Acuática tiene un río alrededor del parque, el cual tiene también una corriente. Y si te metes en ese río, estás supuesto a dejarte llevar por esa corriente. Es una experiencia, ¿verdad? Que te relaja el poder caminar y andar por esa corriente de ese río. Pues dice la palabra de Dios que nosotros sin Cristo éramos arrastrados por la corriente del mundo. El mundo separado de Dios tiene un propósito, un objetivo y una ambición. Mira lo que dice. Dice, estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos habla de un personaje espiritual. Esta referencia es la referencia al adversario, a Satanás,
que dice que es el príncipe precisamente de esta corriente del mundo. Y dice que esta corriente en la cual nos movíamos conforme a ese príncipe, a ese poder. Esta idea de príncipe nos da idea de poder, de potestad. Satanás es una entidad espiritual que tiene un poder, una potestad. Pero dice que ella opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Es la misma frase que encontramos en Efesios 5, donde también nos habla de los hijos de desobediencia. ¿Qué caracteriza a los hijos de desobediencia? Que tienen una inteligencia que los guía. Esa inteligencia que los guía es una identidad espiritual que informa sus motivaciones, sus caminos, sus deseos, su orientación, su vida. Y ella va orientada ¿a qué? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Los apetitos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad. Antes de que nos movamos adelante, ¿hay algo malo con ciertos deseos en nuestra vida? El deseo, por ejemplo, de comer, eso es malo. El deseo de tener intimidad y relación con alguien, eso es malo. ¿Verdad? El deseo por intimidad en el área de la sexualidad, eso es malo. Pero fíjense aquí lo definitorio, que dice que ellos vivían haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Y ahí es donde estos deseos, que son legítimos porque Dios nos los entregó por creación, pero nos los dio para que estuvieran ordenados, guiados, controlados de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que pudiéramos vivir y gozar la vida como Dios la creó, como Dios la hizo, y pudiéramos darle gloria a Dios y estar satisfechos en el orden de lo que Él hizo para el ser humano. El ser humano ha pecado. El ser humano ha cortado su ancla de Dios y ha dicho, ahora yo voy a seguir mi propia voluntad y voy a satisfacer mis propios deseos. Esos mismos deseos que bajo Dios son legítimos, cuando los desconectamos de Dios y de decirle, es solo contigo, a tu lado y en tu voluntad, que mis apetitos y deseos de mi carne pueden ser correctamente saciados o encaminados. En este pasaje en particular, ya la carne es una referencia a la naturaleza caída, no regenerada. La naturaleza que se ha volteado en desobediencia a Dios. Ahora decir, yo tengo deseos, yo tengo apetitos, yo tengo propósitos y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Qué interesante esa expresión. ¿Qué tú vas a hacer? Lo que me da la gana. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste eso? Lo que me da la gana. ¿Qué estás diciendo? Lo que me da el deseo. No, ¿por qué haces eso? Porque me da la gana. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque me da el deseo. Pero nosotros, que hemos sido rescatados de hacer lo que nos da la gana, lo que nos da el deseo, ahora hemos sido rescatados para hacer la voluntad de Dios. Y esta es la apelación de Pablo a estos gentiles, que es la apelación a nosotros hoy, en este mundo en que vivimos moderno, porque las cosas no han cambiado. Los hombres aún quieren hacer lo que le da la gana. Los hombres aún quieren hacer las cosas a su manera. Y por eso tenemos canciones que glorifican estas cosas. ¿Se acuerdan de Nat King Cole? Creo que era Nat King Cole el que cantaba I did it my way. I did it my way. Frank Sinatra, discúlpeme. Ahí se dan cuenta que yo no estoy muy ducho en estas cosas. Y también teníamos un artista por allá por Cuba que decía,
que ella quería hacer las cosas a su manera. A su manera. Y tenemos también políticos y sistemas en el mundo que quieren hacer las cosas como les da la gana. Y cuando seguimos bajando a lo individual, nos damos cuenta que Satanás fue esa primera criatura que quiso desconectar su posición, su gloria, su estado delante de Dios de vida, porque quiso hacer las cosas como a él le daba la gana. Y tentó a Adán y Eva para hacer las cosas también como a ellos en aquel momento por la tentación le dio la gana. Y así cayeron delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos separamos de Dios y hacemos las cosas como nos da la gana, encontramos muerte y ruina espiritual. Dice este pasaje: andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos, y aquí está la ruina, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué cosa es esta ira? Es una referencia a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir la ira de Dios? Su respuesta justa en pago y en retribución a criaturas que quieren hacer delante de Él lo que les da la gana. Esa es la ira de Dios. La respuesta, la justa y santa retribución del Creador a sus criaturas cuando ellas le dan la espalda a Dios y quieren hacer lo que les da la gana en vez de venir a buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Esta ira tiene diferentes aspectos que pudiéramos brevemente mencionar. El aspecto pasado, cuando Adán y Eva cayó y le fue dada la sentencia. Aquella advertencia que le había sido Adán y Eva de que si desobedecían a Dios, morían, pues en aquel momento murieron. Se entenebreció sus corazones, se apartaron de Dios, vino la muerte espiritual, que es separación del Dios de la vida, y vino la muerte física, y vino la degeneración y corrupción de la humanidad y del universo. ¿Sabían ustedes que este universo se está desgastando? Este universo, tan dice la palabra de Dios, que la creación gime a una. Hablaba yo con mi papá acerca de esta tos persistente que no se me quiere ir, y de los gérmenes y todos estos flus y virus. Y pensábamos y reflexionábamos en cómo todas estas cosas entraron en una creación degenerada, corrupta, como resultado de estar bajo la ira de Dios. Hablaba también el otro día en alguien que falleció, y delante de aquella cama, de aquella persona que falleció, le decía a la familia: no estamos nunca preparados para este momento. La gente dice que la muerte es algo natural. Sí, decimos eso de labios, pero es solo natural hasta que nos toca en la puerta. Porque cuando nos toca la puerta nuestra o de algún ser querido, dejó de ser natural. Y viene temor y desconsuelo y llanto y desesperanza. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir. Porque Dios nos creó para vida, para amar la vida, para disfrutar vida al lado del Creador. Y por eso es, hermanos, que todo el mundo tiene temor a la idea de la muerte y no nos acostumbramos a esa idea donde la vida aparentemente cesa, donde hay separación, donde es la última indignidad del hombre con todos sus anhelos, con todas sus esperanzas, con todos los propósitos del hombre. En algún momento el hombre sabe que todo para y todo cesa. Y no hay trofeo que te puedas llevar. Y no hay nada que te puedas llevar. A mí que me quiten lo bailado. No, es que no tienes nada en el momento de la muerte. Todo pasó. Y dice la Biblia, sin Dios, dice que todas las cosas es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Debajo del sol
sin Dios. Vanidad quiere decir sin utilidad. Quiere decir muerte. Quiere decir vacío. Y esa es la situación en la que el hombre se encuentra caído, separado de Dios. Esa es la situación en que nos encontramos un día tratando de llenar ese vacío con la carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, pero nunca alcanzando satisfacción. Porque la satisfacción de nuestra vida, porque el llenar ese vacío y la vida solo viene de aquel que nos creó. No, aún más, aquel no solo que nos creó, sino aquel que ha amado un pueblo para venir a buscar y salvar a pecadores como a ti y como a mí. Y por eso es que sigue diciendo el pasaje de Efesios 2, ahí después de decirnos todas estas cosas de la ira de Dios, el aspecto pasado de la caída, el aspecto presente de lo que nuestros pecados reciben, porque no te llames a engaño. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre segare, eso cogerá. Eso es otro aspecto en un mundo caído de cómo la ira de Dios también funciona en retribución a sus criaturas rebeldes, ¿verdad? Ahora alguien puede decir, yo me le escapo a, como había un refrán en Cuba, yo me le escapo hasta, ¿a quién? A Tamacún, gracias. Yo sabía que era un nombre así con esas connotaciones, ¿verdad? Muy florido. Yo me le escapo a Tamacún. Pues algunos creen que porque se le escapan a Tamacún, se le pueden escapar a Dios. Pero dice la palabra de Dios que todas las cosas están descubiertas delante del cual un día vamos a tener que dar respuestas. Y dice la palabra de Dios que viene un día donde vamos a tener que enfrentar al Creador. Dice la palabra de Dios que está ordenado para los hombres morir una vez y después el juicio. ¿Has pensado en ese momento? ¿Has pensado cuando estés cara a cara delante de tu Creador? ¿Qué vas a decir? ¿Qué defensas tienes por ti mismo? Lo único que va a permanecer en ese día es aquellos que hayan podido recibir ahora la misericordia y el amor que Dios ha puesto de manifiesto en Cristo Jesús, el Salvador de pecadores. Aquellos que ahora Pablo cita aquí en Efesios 2 y dice, versículo 4, pero Dios, estas eran las malas noticias, que estábamos bajo ira, pasada, presente, futura, esperando, aguardando un juicio. Pero dice Pablo y le dice a los efesios y los alienta con esta base. El llamado a la santidad lo hace sobre la base. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, dice, porque por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A estos son con los que Pablo está hablando. Está hablando con aquellos que han nacido de nuevo, con aquellos que han resucitado en Cristo Jesús, con aquellos que han recibido vida de entre los muertos, con aquellos que sigue diciendo después en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hablando de nuestra herencia eterna y nuestra posición con Él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque no lo merecemos. Versículo 8, porque por gracia, como un regalo, como un favor no merecido, sois salvos por medio de la fe. Creer en aquel que Dios envió para salvar a pecadores como nosotros.
Cristo es aquella manifestación, presencia de Dios con nosotros, humanado para tomar tus pecados, mis pecados sobre sus espaldas y pagar la deuda que habíamos contraído bajo la ira de Dios, la deuda a la justicia de Dios. Cristo la satisface en su carne con su obra, con su muerte, y resucita, asegurando que todos aquellos que se acercan a Él por la fe encuentran gracia y misericordia. Ese es el Evangelio. Ahora nos sigue diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. El Señor ha puesto su mano en nosotros y nos ha fabricado. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hoy vemos de dónde vienen muchas cosas que son fabricadas hoy? Dice, hecho en, así mismo es, hecho en China, ¿verdad? Pues el cristiano es alguien que ha sido hecho en la mente, en el corazón de Dios, por la obra de Cristo. Es una creación divina, es una creación de Dios. Y esta creación a la cual llegamos por medio de la fe, no por nuestras obras, hemos sido hechos con un propósito. El propósito es para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí Pablo comienza a conectar el destino y el propósito de estos gentiles allá en Éfeso. Antes ustedes estaban perdidos en la corriente de este mundo, pero ya esa no es tu vida. Ahora eres fabricación, hechura de Dios para caminar en luz y caminar en buenas obras. Y por eso es que, volviendo al versículo 5, Él les dice a este pueblo: pero toda fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han sido separados para Dios. Si pensamos una vez más en ese río, o verdad, en esa resaca o en esa corriente que nos impulsa, por la cual andábamos sin ninguna resistencia, era nuestro estado de vida, nuestra forma de ser normal. Yo, volviendo a la idea de aquel riachuelo o río allá en Acuática, muchas veces cuando íbamos a salir, la presión era tal, venía la salida, y ¿qué pasa si alguien no te impulsa y te saca? Te sigues, ¿verdad? En aquella ronda, dando vuelta en aquella corriente. Pues la santificación es eso. Es que tú estabas en esa corriente impotente de salir de ella y disfrutando lo que por naturaleza tú conocías, y eras reo de muerte bajo la ira de Dios, y el Espíritu Santo ha venido, te ha cogido de la mano y te ha sacado de ese camino derrotero de muerte bajo la ira de Dios. Y ahora te ha puesto para que camines en contra de la corriente de este mundo. Y ese es el camino de santidad. Es un camino en contra. Dice, pastor, pero qué difícil es ir en contra. Es más fácil ir a favor. Pero no te preocupes, que ir en contra de este mundo es ir a favor de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si vamos a favor de Dios y en la dirección que Él ha puesto para nuestras vidas por fe y por el poder de su Espíritu, la palabra de Dios nos dice que tenemos vida y herencia eterna con los santificados, con los separados. Y por eso es que Pablo hace esta amonestación y hace ahora una advertencia muy solemne, la cual vamos a hablar el domingo que viene. Les dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, y se señala aquí esta expresión de idolatría. Esta expresión de idolatría, y vamos a hablar de eso y el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Pero tiene que ver con todo aquello que desplaza,
y que está en competencia contra el dominio de Dios en mi corazón. Dios pone la relación con Él en la ilustración de Él es el esposo y la iglesia es su esposa. Por lo cual, ¿qué le debe la esposa al esposo? Amor y devoción. ¿Oyeron, esposas? Les deben a sus esposos ¿qué? Amor y devoción, al igual que los esposos, por supuesto, a la esposa. Pero, eso es para el tema de matrimonios. Pero, en esta relación que Dios la caracteriza con su Hijo, como que Él es el esposo y yo soy la esposa, Él llama a la iglesia a darle amor y devoción al esposo. De tal manera que cuando algo en mi vida viene a ocupar el centro de mi amor y devoción, el cual yo se lo debo a Cristo, se ha convertido en un ídolo en mi vida. Cuando hay algo que es lo que tiene, yo puedo decir que amo y que soy devoto, ¿se dice? Devoto de Cristo con mis labios. Pero dice la palabra que hay un pueblo que de labios, este pueblo, decía Jesús, de labios me honra, pero su corazón no me aman ni son devotos a mí. Pues lo que Pablo está diciendo, tened cuidado, porque si ustedes son idólatras, si lo que caracteriza habitualmente su vida continua, las afecciones de vuestro corazón, las inclinaciones de su mente, de sus pensamientos, es continuamente tener objetos de devoción y de amor que no es Cristo, tú estás en tus pecados y no has nacido de nuevo. Dice Pablo, los que están en esta condición, dice, no tienen herencia. Pues sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro. Y es interesante, ¿por qué cita estas cosas? Porque la fornicación se vuelve en aquellos que no conocen a Dios en una obsesión tal donde todo lo que tú vives y persigues es la próxima aventura sexual. Es aquello que trae a tu vida, llena tu vida. Eres devoto de esa experiencia, devoto de ese camino. Amas ese deseo que está separado de Dios, de llenar y satisfacer tu vida a través de la fornicación. No quiere decir que el cristiano no puede caer en fornicación, ¿verdad? Lo tenemos en la palabra de Dios. Pero el cristiano no es devoto a la fornicación. El cristiano no ama la fornicación. El nacido de nuevo, el Hijo de Dios, el que tiene vida en sí mismo, aunque su carne pueda querer ir con la corriente, el Espíritu de Dios que nos anhela es devoto de Cristo. Y anhela, y a medida que crece espiritualmente por la palabra de Dios y por los medios que Dios ha establecido, va creciendo en él la devoción y el amor por el esposo, que lo hace apartarse de su devoción y amor a los ídolos, tales como la fornicación, el vivir de esta manera. Dice aquí en Efesios 5, la inmundicia, y ahora generalmente, recuerdan que dijimos, cita el apóstol Pablo, que podemos ser entregados a cualquier pecado que perseguimos. Ustedes no se han fijado que el mundo es un mundo que está muy enfocado. El mundo habla de estar enfocado y el mundo está lleno de perseverancia y de pasión. Ahora, ¿en qué está su perseverancia y su pasión? En el pecado. El mundo son devotos, ¿verdad? Son devotos, no sé si estoy diciendo eso bien. Son devotos ¿a qué? A sus caminos y a sus pecados, y los persiguen con una obsesión que si la ponemos y la traspasamos al mundo espiritual y decimos, si pudiéramos seguir así a Cristo, con la devoción, con el énfasis, con el ahínco, con la obsesión con que perseguíamos nuestros pecados en la vida pasada. Y ahí está el contraste para nosotros. El cristiano que está lleno del Espíritu comienza a caminar en esa ambición de santidad.
donde su devoción, su ahínco, su énfasis ahora es perseguir a Cristo, ser lleno de Él, amarle, agradarle. Y así nos manifestamos como aquellos que somos hijos de Dios, hijos de luz e hijos del reino. Oramos. Padre, te damos gracias por habernos salvado de vanidad, de idolatría, de hacer lo que nos da la gana. Esa expresión resume el corazón del hombre natural. Cada vez que esté en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestra práctica, nos debe recordar que es un rezago del hombre antiguo, que nosotros ya no nos pertenecemos. La realidad es que fuera de Cristo no te pertenecías a ti tampoco. Padre, gracias porque separado de ti le pertenecíamos a Satanás y tú nos has salvado de ese dueño. Gracias, Señor, porque el final de ese camino era muerte, era ruina ahora y condenación eterna. Gracias, Señor, porque en tu misericordia enviaste a tu Hijo. Padre, yo te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que todavía está en el derrotero de la carne, de la idolatría, de su muerte y de sus propios caminos, de lo que me da la gana, yo te ruego, Padre, que hoy sea día de salvación para esa alma. Yo te ruego, Padre, que hoy las almas de rebelión en arrepentimiento caigan y esa alma, cualquiera que seas hoy, bajo el sonido de mi voz puedas hoy en Cristo Jesús. Padre, yo te ruego que esa alma pueda, Señor, hoy rendirse a ti, venir a ti en fe. Padre, que pueda venir a ti en arrepentimiento, deseando ser salvo de la condenación, de la corrupción de la carne y ser restaurado a vida eterna en Cristo Jesús. Padre, yo te ruego que hoy esa alma pueda saber que por la fe puede hoy venir a ti, no por obras, sino solo reconociendo su miseria y su necesidad, y que pueda verte a ti como el Dios perdonador, amplio para perdonar. Y Señor, también te ruego que a tu iglesia, aquellos que ya hemos venido a ti, Señor, reconocemos nuestras maldades, pero te damos gracias porque ya no somos devotos a ellas. Gracias, Padre. Padre, si hay alguien que se siente devoto y es tu hijo, enséñale, Padre, que en realidad ahí no tiene ningún futuro, y enséñale su verdadera vida y devoción. Redargúyelo, Padre, porque a veces caemos bajo confusión y engaño del enemigo, y restáuralo a plenitud y a devoción plena a ti. Señor, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza por este día hermoso, por todo lo que has hecho hoy, a través de nosotros, en nosotros, y para tu honra y para tu gloria. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.